Buenos días, estimados especialistas. Vamos a dar inicio a nuestra reunión del día de hoy. Primeramente, quiero saludarlos a cada uno de ustedes por y también felicitarlos por la puntualidad a esta reunión. Bueno, reciban el cordial saludo de nuestro director regional, también de nuestro director de gestión pedagógica y el nuestro propio. Eh, ya estamos iniciando nuestra asistencia técnica en didáctica docente en esta segunda etapa, en esta fase virtual. Seguramente muchos se estarán preguntando por qué no estamos todos ahorita en este momento en la sala. Como se les había compartido, de cada especialista eh, es para la fase presencial. En el espacio virtual vamos a estar todavía juntos, pues son temáticas que todos tenemos que manejar, puesto que el día de hoy, por ejemplo, el maestro Octavio Bada nos ha preparado un tema muy interesante que tiene que ver con cómo establecer las condiciones para el aprendizaje, ¿no? Esas condiciones que son necesarias para que nuestros niños avancen, para que ellos, desde las perspectivas que uno tiene sobre cómo avanzan ellos, desde los recursos, desde los materiales, desde las mismas características y desde las mismas necesidades. Entonces, en ese sentido, y también en horas de la tarde, vamos a tener otro taller virtual con otra temática diferente que tiene que ver sobre la consolidación de los aprendizajes eh, eh, de lectoescritura, porque son importantes para poder avanzar eh, en los logros de aprendizaje, sobre todo más con una mirada a las evaluaciones nacionales que se vienen dando. Sé que en Ancash hemos avanzado en cuanto se refiere a logros de aprendizaje de alguna manera en el espacio rural, también en el espacio urbano, pero tenemos que mover las cifras aún más. Entonces, maestros, en ese sentido, yo creo que en este espacio virtual ya queda entendido que todos vamos a trabajar de manera conjunta. Ya en el espacio presencial, sí, cada uno va a trabajar en aulas diferentes, pero la misma temática. Por ello es que se les había compartido el link de inscripción. Entonces, sin más preámbulo, voy a dar pase a mi compañero, el especialista Octavio Fermín Badaquispe, quien va a tratar hoy día el tema sobre las condiciones para lograr los aprendizajes de los estudiantes. Adelante, maestro Octavio, la sala es suya. Gracias, maestra Cecilia. Muy buenos días a usted y a todos nuestros colegas especialistas de las diferentes UGELs que el día de hoy estamos reunidos a través de este medio. Veo que hay 32 participantes. Seguramente en el transcurso de los minutos se van a ir sumando. O si no, también les podría invocar a nuestros amigos especialistas que de repente vayan haciendo recordar, porque a veces nos olvidamos de la semana pasada que les comunicamos, tal vez nos hemos olvidado, pero haciéndolo recordar para que puedan sumarse e integrarse a esta sala. Efectivamente, como lo ha mencionado la maestra Cecilia, este, los resultados que nos han arrojado a nivel nacional y también a nivel regional sobre los logros de aprendizaje, si bien es cierto, hay algunos puntitos de diferencia en respecto a la evaluación anterior a favor. Sin embargo, vemos que aún no podemos despegar de estos resultados que ya por varios años seguimos manteniendo. Entonces, haciendo un análisis, una reflexión, decimos, pero ¿qué está pasando? Estamos haciendo asistencias técnicas, estamos desarrollando algunas estrategias, estamos con el monitoreo de igual manera. Y entonces hemos ido encontrando algunos aspectos que consideramos que puede ser algunos factores que también están influyendo en los aprendizajes, porque como ustedes saben, no solo se trata
es manejar el enfoque por competencias. No solamente se trata de manejar diversas estrategias de aprendizaje, si no, no solo se trata de tener también muy buenos, excelentes maestros en el aula, si por otro lado tal vez no le estamos brindando las condiciones necesarias para que favorezcan el aprendizaje. Entonces nosotros creemos que también podríamos abordar desde este lado cómo mejorar esas condiciones de aprendizaje en el aula y poder también identificar, por otro lado, cuáles serían esas barreras que están imposibilitando, que están obstaculizando tal vez el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es por eso que, a ver, permítanme compartir mi pantalla también. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me indican si es que se visualiza. Sí, está perfecto, Octavio. Ya. Adelante. Listo. Muy bien, entonces estábamos manifestando, pues, maestros, que hay aspectos, hay algunos factores que en realidad influye y en algunos casos hasta determina el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a compartir digamos, este PPT para poder un poco analizar aquellas condiciones que favorecen el aprendizaje y también vamos a tratar de identificar cuáles son esas barreras que la obstaculizan. Esto con el fin de promover, diseñar, imaginar algunas prácticas pedagógicas que sean más inclusivas, que sean contextualizadas al medio donde se desarrolla el hecho educativo y cómo también el aspecto emocional viene a influir en estos aprendizajes, de manera que podamos responder un tanto a la diversidad de características que vienen nuestros estudiantes y que las encontramos en las aulas. Entonces, eso es un poco el propósito del día de hoy, de poder, digamos, ver estas condiciones y que esperamos entre todos podamos también socializar, consensuar estas condiciones que las vamos a exponer a continuación. Entonces, para esto, como ustedes saben, hay un marco normativo, ¿no? Para poder garantizar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Tenemos en primer lugar la Ley 28044, que es la Ley General de Educación, el marco curricular, que en este caso es nuestro CNB. Tenemos también los programas curriculares, en el caso nuestro del nivel primario, tenemos la RBM 094 del 2020, tenemos la RBM también la 041 del 2024, en el cual se crean los sistemas de apoyo educativo en educación básica regular. Tenemos el decreto número 007, el decreto número 007 del 2021, es un decreto que modifica la Ley General de Educación, donde se incluye algunas disposiciones específicas para la creación de los servicios de apoyo educativo y donde se promueve la educación inclusiva. Por otro lado, también, bueno, documentos nacionales y regionales que están vinculados directamente con el quehacer educativo, que en este caso es el Proyecto Educativo Nacional al 2036 y el Proyecto Educativo Regional de Ancash. Entonces, eso es un poco la base normativa, no son las únicas, hay muchas más también, pero como referencia lo estamos considerando ellos. Vamos a empezar un poco reflexionando sobre lo que significa el derecho a la educación. Siempre hablamos, siempre referimos, siempre mencionamos que todos tenemos el derecho a la educación. Entonces, encontré un documento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México y encontré esta cita que me gusta bastante y espero que a ustedes también lo puedan compartir. Dice, el derecho a una educación de calidad
es el derecho de todas las personas a aprender, ¿no? En la medida que las personas aprenden, y ese es el fundamento, digamos, de la educación, el aprendizaje. En esa medida, podemos ejercer y vivir en plenitud todos los demás derechos que las personas tenemos. Entonces, esta es una reflexión que nos debe llevar. No hay derecho a la educación si no hay aprendizaje. Me parece que eso es clave, es fundamental entenderlo. Es por eso que tenemos que garantizar los aprendizajes de nuestros estudiantes y para ello tenemos que generarle condiciones adecuadas, condiciones óptimas para que esto se produzca. Por otro lado, en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, en la página 19, encontramos otra declaración importante que nos dice: la humanidad está caracterizada por distintos elementos, ¿no? Entre los que destacan, y le pone punto uno ahí, la importancia del aprendizaje como una actividad fundamental para desarrollar todo nuestro potencial. Un documento que está vigente y que tiene sus propósitos al 2036 nos menciona que nosotros, como seres humanos, como personas que tenemos diferentes características personales, pero que entre todas esas destaca la importancia del aprendizaje, ¿no? Entonces, si tan importante es el aprendizaje para la educación, entonces tenemos que darle ese sentido de importancia, porque en función a ello se cumple, se ejerce, se vive los demás derechos humanos, así como también nos permite desarrollar todo nuestro potencial que tenemos a través del aprendizaje. Pero como sabemos, este, cuando nuestros niños nacen y empiezan su proceso de crecimiento y desarrollo, en la medida que van creciendo y se van desarrollando también a su vez aprendizajes de manera natural. Así no vaya a la escuela ese niño, esa persona, aun cuando se convierte en adulto, va a lograr importantes aprendizajes como consecuencia, como producto de la experiencia cotidiana que va acumulando. Y entonces decimos, ¿no? Si de forma natural la persona aprende sin ir a una institución de un sistema educativo y creemos que en todo caso, si así es así, entonces cuando vaya a la escuela o a una institución educativa, ese aprendizaje será mucho mejor y se logrará desarrollar todo el potencial humano. Pero pareciera un poco contradictorio cuando ese aprendizaje natural que se va dando en las experiencias de vida, a veces se ven estancadas u obstaculizadas cuando justamente llegan a la escuela, donde se supone que el aprendizaje debe ser mejor. Entonces ahí cabe hacernos una pregunta. ¿Y pero qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? En todo caso, ¿no sería mejor que las personas aprendan de forma natural? Entonces, esa es un poco, colegas, la pregunta que nos hacemos y entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que pensar, tenemos que reflexionar como sistema educativo, qué estamos haciendo, qué está ocurriendo, qué está pasando en nuestras instituciones educativas que tal vez no estamos generando o no estamos creando esas condiciones que permitan
el aprendizaje óptimo de nuestros estudiantes. Entonces, maestros, esto era una primera parte como para reflexionar y ahora sí vamos a ver cuál es la realidad que se presenta en nuestras instituciones educativas. Por ejemplo, acá tenemos un caso, una situación que la vamos a leer. Dice, en la institución educativa Albert Einstein, el aula del sexto grado cuenta con mobiliario nuevo, tiene buena iluminación y acceso a Internet. La docente Rosa se caracteriza por ser muy responsable y planifica sus clases con anticipación. Sin embargo, Rosa ha observado que en su aula hay un grupo de estudiantes que constantemente se muestran distraídos, otros no quieren participar, algunos presentan bajos niveles de aprendizaje. Pero también ha notado que hay varios estudiantes que llegan sin desayunar. Otros expresan estar tristes, preocupados porque en casa hay problemas familiares. Y en las reuniones con los padres, la asistencia es mínima. En una reunión de docentes, Rosa comenta, no sé qué está pasando con mis estudiantes. En el aula tenemos todos los recursos físicos, pero siento que algo falta. No sé si realmente estoy generando o brindando las condiciones necesarias y adecuadas para que mis estudiantes aprendan. Entonces, esta es una situación que seguramente la podemos comprobar en cualquier institución educativa a donde nosotros vayamos. Entonces, ahí cabe hacernos algunas preguntas, maestros. ¿Qué condiciones están presentes en el aula de Rosa? ¿Qué condiciones faltan o podrían mejorarse para favorecer el aprendizaje? ¿Crees que contar con recursos físicos garantice el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo influyen las emociones y el contexto familiar en las condiciones para aprender? Si hubiera algunas participaciones de parte de ustedes para responder a algunas de estas preguntas, pueden hacerlo, queridos maestros. Este es el momento. A ver, maestros, si se anima alguien a comentar, puede abrir su micrófono. ¿Podría presentar la diapositiva para A guiarnos ver, las vamos. preguntas? Ok, ok. Listo, maestro, ahí está. Ahora sí. La idea es compartir algunas ideas respondiendo a estas interrogantes que está obviamente relacionada con las condiciones en el aula que favorezcan u obstaculizan el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ujú. Bueno, Octavio, solo quiero invitar a todos los especialistas a participar en este espacio. Este espacio es para compartir, para poder dar a conocer nuestras ideas. Yo creo que todos en conjuntos podemos elaborar al final conclusiones que nos van a ayudar y que las vamos a compartir con nuestros maestros para esa movilización que tanto anhelamos. Ujú. Maestro Vada, ¿se me escucha? Sí, maestro, fuerte y perfecto. Buenos días. Las condiciones que se presentan en el caso, podríamos decir que el aula cuenta con mobiliario nuevo, hay buena iluminación, hay acceso al internet también, ¿no? También podemos decir que Rosa es responsable, planifica sus clases con anticipación. Eso con respecto a la pregunta 1. Ujú. Ah, ya. Gracias, maestro. Otra participación, a ver, colegas. ¿Puedo, maestro Octavio? Por supuesto, maestro, adelante. Buenos días. Bueno, acá vemos un caso donde hay condiciones de infraestructura, que tiene mobiliario nuevo, pero lo que falta es las condiciones de generar un ambiente
o atender la parte socioemocional. Ujú. Entonces, esa parte está, creo, un poco ausente porque no hay ese clima, esa confianza o ese espacio para que los estudiantes se sientan confiados, se sientan seguros emocionalmente, ¿no? Porque también hay problemas en las familias, ¿no? Eso se evidencia. Entonces, ahí lo que falta tal vez es generar un clima apropiado donde haya un espacio donde los chicos puedan contar sus problemas o tal vez ser escuchados. Gracias. Gracias, maestro, muchas gracias. ¿Otra participación, si hubiera? Bien. Si no lo hay, entonces vamos a pasar efectivamente ya en la participación de los dos colegas. Efectivamente han tratado de resumir del caso. Hay aspectos que sí están presentes, como ya lo mencionaron, el mobiliario nuevo, buena iluminación, acceso a Internet, probablemente también buena infraestructura en cuanto a aulas, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay algunos aspectos que está faltando. Y había la tercera pregunta, ¿no? Decía, ¿y crees que contar con todos esos recursos físicos realmente garantiza el aprendizaje de los estudiantes? Creo que por lógica podríamos decir que no necesariamente, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, tengo mi aula, pero no tiene nada, no hay materiales, no hay recursos, no tenemos esto, entonces por eso que nuestros estudiantes no aprenden. Puede ser verdad, pero también en otros espacios, en otras instituciones, en las aulas tienen computadoras, tienen internet, tienen proyectores, tienen buen mobiliario, tienen biblioteca de aula, tienen prácticamente de todo. Y también, lamentablemente, no se dan los aprendizajes que uno espera. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa, no? ¿Qué está ocurriendo en todo caso? Porque ni por uno ni por el otro lado está funcionando las cosas. Vamos a ver, maestros, entonces, a ver, a ver. Ahora sí. Vamos a ver por qué es importante crear o generar esas condiciones para el aprendizaje. Decíamos al inicio que la educación es un derecho de todos, ¿no? Y si es un derecho de todos, la esencia está en ese derecho de aprender, ¿no? Entonces, el aprendizaje es la base fundamental del derecho a la educación, porque en función a la manera o en función o digamos, en la medida que las personas logran desarrollar sus aprendizajes, entonces van a poder ejercer los demás derechos que tienen. Esto se logra a través que el Estado pueda garantizar el acceso al sistema educativo. Y no solamente en eso, sino también que debe proporcionar una educación de calidad. Y esa educación de calidad que siempre lo repetimos, implica la promoción del máximo logro de los aprendizajes. En ese sentido, las condiciones para el aprendizaje son importantes porque en esa medida los estudiantes desarrollan sus capacidades, logran sus aprendizajes funcionales, sus aprendizajes significativos. Para ello, dice maestros, el Decreto Supremo 007 del 2021, lo siguiente, que la educación que debe impartir el Estado debe ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Asequible porque el Estado debe garantizar que la educación llegue a todos, que sea un servicio obligatorio y gratuito. En ese sentido, entonces, las escuelas que brindan este servicio deben estar bien equipadas, con buena infraestructura, con buen material, con buenos materiales, con infraestructura tecnológica, para que en ese lugar los maestros que se van a desarrollar también estén muy bien preparados, dotados de todos estos aspectos de infraestructura, mobiliario, equipamiento, etcétera, para que se puedan lograr los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, una primera característica que estamos viendo acá es que se debe ser
asequible. Por otro lado, otra característica es la de accesibilidad. Nos dice que el Estado debe brindar ese servicio educativo, pero evitando cualquier tipo de obstáculo o discriminación que impida el acceso o la permanencia de nuestros estudiantes en el sistema educativo. Y esto tal vez necesitamos aún mejorar mucho, porque existen instituciones educativas donde, por ejemplo, no hay rampas para niños o estudiantes que puedan tener algún tipo de discapacidad. Los servicios higiénicos son todos estándares, uniformes, como si todos tuvieran las mismas condiciones. El mobiliario escolar de la misma manera. Es decir, estamos todavía trabajando como si todos tuvieran las mismas condiciones. Y entonces ahí no hay ese acceso adecuado, pertinente para todos nuestros estudiantes. Eso es por un lado. Y por otro lado también, a veces tenemos estudiantes que vienen con diferentes características o vienen de diferentes lugares y en el aula, a veces sin darnos cuenta, podemos estar cayendo en un tema de discriminación cuando encontramos estudiantes de otras etnias, de otros lugares o de diferente lenguaje y podemos estar ocasionando. Hemos visto incluso por los medios de comunicación cómo a veces salen denuncias porque en una determinada institución educativa no quisieron recibir a un estudiante porque provenía de tal lugar o porque tenía algunas características diferentes, ¿no? Y se han hecho algunas denuncias. Entonces, el sistema educativo debe garantizar que haya esa accesibilidad a todos los estudiantes sin mirar su condición. Por otro lado, el criterio de aceptabilidad que vienen a ser criterios de calidad de los servicios educativos que van desde los aspectos que se refieren a la seguridad, ¿no? Y a la salud escolar, hasta las características que podemos alcanzar nosotros para lograr los propósitos, los fines educativos. Hemos visto casos que en las instituciones educativas se producen algunos incidentes y también accidentes y lamentablemente la institución educativa no tiene capacidad de respuesta ante estos hechos. Por tanto, también ahí el Estado tendría que asegurar también, por ejemplo, cómo la institución educativa garantiza la seguridad física, emocional, psicológica de los estudiantes, así como también la salud escolar. Bueno, cuando digo estudiantes lo puntualizo en realidad porque a ellos nos estamos refiriendo cuando hablamos de aprendizajes, pero en realidad es a toda la comunidad educativa, ¿no? Bueno, un docente que no está emocionalmente, digamos, pasando por un buen momento. Obviamente que eso también va a repercutir en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Cuando el clima del aula o el clima institucional no es adecuado, directamente repercute en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, el sistema educativo debe garantizar este criterio de aceptabilidad. Y el otro aspecto que también es importantísimo es el criterio de adaptabilidad. Es decir, es el sistema educativo el que se debe adaptar a las condiciones del estudiante y no al revés. Pero lo que estamos haciendo a veces es eso. Queremos que nuestros estudiantes se adapten al sistema educativo y entonces, cuando es así, prácticamente no estamos respondiendo a este criterio. Y a veces hay casos de marginación, de segregación, de digamos, de separación, y eso no es correcto, ¿no? Niños que vienen con algunas características educativas especiales al sistema educativo en la educación básica regular, a veces son ignorados, son dejados de lado, y entonces le decimos
estos niños está bien, lo aceptamos acá en el aula, pero se sentará allá porque yo tengo que trabajar con la mayoría de mis estudiantes y el material con el que trabajamos, con el que proponemos a nuestros estudiantes, todos son estándares, ¿no? Entonces, no está la institución educativa, no está el sistema adaptándose a las características de los estudiantes, sino que estamos prácticamente exigiendo que sean los estudiantes, los niños, que se adapten al sistema educativo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos también las barreras del aprendizaje. Colegas, miren, para que no sea solo un monólogo, si hay en algún momento que ustedes quieren participar, opinar, háganlo con la mayor confianza. Y estimados colegas, yo voy a ir avanzando porque voy desarrollando el trabajo, pero si ustedes tienen algo que interrumpir, aportar, cuestionar inclusive, hágalo en su momento, en el momento, en cualquier momento, perdón, ¿sí? A ver. Entonces, cabe hacernos la pregunta, ¿qué son las condiciones para el aprendizaje, no? Ahí en ese esquemita vemos que las condiciones para el aprendizaje son factores, diferentes tipos de factores. Pueden ser físicos, emocionales, sociales, organizativos, pedagógicos, institucionales y puede haber otros más, que todos estos factores que están presentes en el aula, están presentes en la institución educativa, cuando estos son articulados dentro del entorno escolar, influyen o determinan el desarrollo de los aprendizajes, positivamente o incluso de forma negativa, ¿no? Entonces, son los aspectos dentro del entorno escolar que garantizan el bienestar y el desarrollo de nuestros estudiantes. Incluye el clima del aula, ¿no es cierto? La calidad de las interacciones, cómo estamos interactuando con nuestros estudiantes como maestros o cómo vemos esa interacción entre compañeros, porque recuerden que la institución educativa no es el espacio natural del aprendizaje. El espacio natural del aprendizaje es el hogar, es la familia, es la comunidad, es el ambiente, el entorno del estudiante. Y la institución educativa, como parte de ese entorno social, allí es donde se va desarrollando estos aprendizajes. Pero es importante las interacciones, porque miren ustedes, en casa las interacciones también son distintas. En la escuela las interacciones son distintas. Fuera de casa, en la comunidad, las interacciones son distintas. Entonces, ¿qué hacer o cómo hacer para que esas interacciones que se produce entre el docente y el estudiante sea lo más adecuado, lo más afectivo posible para que se logre esos aprendizajes? También otro aspecto es que en cuanto a la organización del tiempo, del espacio, la organización del espacio es importante, los materiales que utilizamos y que podemos tenerlo al alcance y el acompañamiento, obviamente, pedagógico, que es importante para poder crear estas condiciones adecuadas para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso nos debe dar lugar a poder generar un ambiente donde el estudiante se sienta seguro, donde ningún estudiante se sienta excluido, donde se genere un ambiente acogedor y respetuoso también con las diversas formas de aprender de nuestros estudiantes. Pero esas condiciones, ¿quién las genera? La generamos nosotros, los maestros. Pero para ello tenemos que hacer un trabajo, un diagnóstico de cómo llegan nuestros estudiantes, qué características tienen ellos, qué características también tienen las familias, ¿no? Porque ese es otro tema muy amplio también de cómo el entorno familiar influye, repercute, determina el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, la tarea del maestro, si nos damos cuenta, no es tan fácil como muchos dicen, ¿no? Eres maestro, ¿qué lo más fácil que puede ocurrir?
Eso es totalmente falso, maestro. Nosotros como maestros que hemos estado en aula y que seguimos observando, seguimos viendo estas interacciones que se producen en las instituciones educativas, nos daremos cuenta que la labor del maestro no es como algunos creen, ¿no? Es bastante delicada, ardua y de mucha responsabilidad social. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Acá estamos viendo, esta es una tabla resumen. Vamos a ver ahí algunos factores. Por ejemplo, en los factores físicos, las condiciones claves son la infraestructura educativa y la iluminación. Inclusive ahí agregaría un elemento más que sería la ventilación. Infraestructura, iluminación natural en lo posible y una buena ventilación es una de las condiciones físicas para el aprendizaje. Por otro lado, tenemos los factores emocionales como el clima afectivo, la autoestima, la confianza, la seguridad, el trato respetuoso, el trato horizontal, si es posible. Son aspectos que van a favorecer también el aprendizaje. Los factores pedagógicos, por ejemplo, entendiendo que el estudiante es el centro del aprendizaje, entonces tenemos que generar espacios de participación activa. Como maestros debemos evaluar de forma formativa, donde se pone en relevancia la evaluación para el aprendizaje. Y también el aprendizaje contextual, es decir, aprendizaje situado, aprendizaje de acuerdo al entorno, en lo posible más cercano de nuestros estudiantes. Tenemos los factores organizativos, ¿no? ¿Cómo organizamos, por ejemplo, nuestro tiempo? ¿Cómo organizamos nuestro espacio en el aula? ¿Cómo ordenamos, cómo organizamos los recursos con lo que tenemos? También son aspectos importantes. Los aspectos sociales y culturales, y esto tiene que ver mucho con la atención a la diversidad y a las distintas formas de aprender. El enfoque inclusivo, la vinculación con la familia, con la comunidad. Si ustedes se dan cuenta, en este factor confluyen todos los elementos del ambiente social y cultural. Y también, por último, pero no por eso menos importante, están los factores institucionales, es decir, cómo las autoridades educativas, empezando desde el director en la institución educativa, generan también esas condiciones a nivel de institución, a través de la gestión escolar, cómo generan esas condiciones óptimas, adecuadas, favorables para el aprendizaje. Ahora vamos a ver cada una de estas condiciones, cada una de estas condiciones. Tenemos, por ejemplo, ahí la primera condición, que son las condiciones físicas y que tiene que ver con infraestructura e iluminación. Hemos tratado de organizarlo cada una de estas condiciones en 4 aspectos. Primero, una breve definición, qué nos dice el currículo, cuáles son sus componentes y por otro lado, qué nos dice también la neurociencia respecto a estas condiciones. En primer lugar, por ejemplo, en las condiciones físicas respecto a infraestructura e iluminación, nos dice que este entorno físico favorece la concentración, el bienestar y la disposición para aprender. Y esto es verdad, ¿no? ¿Quién no quiere aprender en un aula bonita, en un aula donde hay buena iluminación, buena ventilación, la infraestructura, el mobiliario, etcétera, está en buen estado? Hay una buena iluminación, tenemos acceso a internet, equipos multimedia, es decir, la infraestructura es un aspecto fundamental, un aspecto clave como condición física para el aprendizaje. ¿Qué nos dice el CENEP? Que la infraestructura y la iluminación, dicen los aprendizajes, se basa en que el entorno físico influye directamente en los aprendizajes, la atención y el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Yo he podido observar desde mi experiencia como directivo que a veces algunos docentes, uno ingresa a su aula, ingresa al aula y de verdad he encontrado en una oportunidad, he logrado contar hasta 8 estantes dentro del aula.
estantes que obstaculizan el libre tránsito, estantes que están puestos, por ejemplo, en las ventanas y no permite el ingreso de la iluminación o ventilación. En otros casos he visto colegas incluso que ponen sus cortinas, que está muy bien, me parece muy bien, pero cuando hacen sus clases, jalan las cortinas, se quedan en una total oscuridad, porque claro, como dicen, no, pero yo tengo mi proyector, mi equipo multimedia, mi computadora, y con eso estoy trabajando, y por eso cerramos las ventanas. Entonces, se ha reemplazado a veces la pizarra por el proyector. Y se proyecta contenidos, textos para que los estudiantes copien. Está bien, se podrá ver en la pantalla, se podrá ver el texto, pero el niño cuando está copiando está en una oscuridad, incluso estaríamos hasta afectando a su salud visual de nuestros estudiantes. Por eso que esto es importante tenerlo, rescatarlo, y cuando hagamos nuestros trabajos de monitoreo, cuando maestros ustedes salen a las diferentes instituciones educativas y lleguemos y encontremos ambientes organizados de manera inadecuada, creo que también por ahí tendríamos que orientar cómo debería ser esas condiciones. ¿Qué nos dice la neurociencia? Miren, dice que el cerebro necesita contextos seguros, cómodos y estimulantes para aprender de manera efectiva. Y los factores como la luz, el espacio y el confort impactan directamente en los procesos neuronales del aprendizaje. Entonces, maestros, colegas, cuando nosotros vemos estas condiciones físicas desde este enfoque, creo que vamos a ir poco a poco generando esos espacios adecuados para que nuestros estudiantes se sientan más cómodos, si cabe la palabra, más felices dentro del aula, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario al respecto, maestros, de repente, para no ser como un lorito nada más? ¿Están ahí, maestros? Eh, A ver, desde aquí, llamando al más allá. Aló, Aló, maestro. doctor Vaga, buenos Adelante. días. Sí, Sino que, maestro, lo escuchamos. momento, creo que aquí lo fundamental y nuestro contexto es que muchas veces nuestras escuelas, me atrevo a decir un 60% de las escuelas de Ancash, las aulitas, han sido construidas por los alcaldes y sin dirección técnica. En también. Moclo tenemos instituciones educativas que el techo lo podemos tocar. Entonces, para que la maestra haga su ambientación o cosas así es casi imposible. ¿Dónde lo va a poner? Ahora ya los papelotes lo ponen encima de la ventana, es lo mismo que nada. No sé, ¿no? Es cierto, Adam, cierto. Cositas difíciles, ¿no? Tenemos escuelitas, como usted dijo, que lamentablemente tengo en la zona de Cochas, por suerte ya lo están remodelando de cero, que esas aulitas tenían 5x4, ¿no? 20 metros cuadrados para un aula, era impensable. Pero así las maestras trabajaban, ¿no? Creo que por ahí se empieza a partir, en cuestión de infraestructura. Gracias. Pero los maestros, creo que estamos en la capacidad de hacer un correcto diagnóstico sociocultural y a partir de eso, pues, adaptarnos, ¿no? Creo que no nos queda otra cosa a lo que tenemos. Creo que la infraestructura es un poco difícil de cambiar. Lo que sí podemos cambiar es el cómo y qué enseñamos. Eso sería mi aporte a este maestro. Excelente, Adam. Gracias por tu aporte y efectivamente, ¿no? Tú has tocado uno de los criterios importantes, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Y ese es un criterio, ¿no? De la adaptabilidad. Efectivamente, lo que tú dices es una realidad que se presenta generalmente en los pueblos, en los pueblitos un poquito alejados, donde el alcalde, seguramente con muy buena intención, obviamente, y en buena hora, porque son pocas las autoridades municipales o locales que invierten en educación. Pero claro, faltará de repente el criterio técnico para poder construir o una infraestructura adecuada. Sin embargo, valoramos ese aspecto y lo que nos queda en todo caso es cómo en medio de esta realidad que encontramos en estas escuelitas, nosotros como maestros, como profesionales de la educación y sabiendo que estas son las condiciones adecuadas, tendríamos que generar, adaptar ese ambiente para que
podamos generar esas condiciones adecuadas para nuestros estudiantes. Gracias, Adam. Sí, Octavio, Sí, más maestra, bien, adelante. aprovechando la pregunta que les hacía sobre los especialistas y para que esto tampoco sea un monólogo, me gustaría intervenir. Hablaste de un aspecto muy importante que es la neurociencia y cómo Ujú, es que la neurociencia nos orienta, ¿no? A incluso a manejar estas condiciones físicas de infraestructura y de iluminación, incluso que tendríamos que tener en cuenta desde el acondicionamiento, desde el pintado, utilizar esos colores sobrios, porque muchas veces a veces se utilizan color celeste, amarillo bien, un poquito bien ah, oscurecido, o y que amarillo tendría que patito. o que tendría que ser un color sobrio. ¿Por qué? Porque nos tenemos que brindar un espacio que le dé calma, que le dé tranquilidad al estudiante, como una condición esencial, porque si nosotros pintamos de colores, incluso hay muchos maestros que se ambientan el aula, Ujú, ¿no? Y ponen diversos materiales, incluso ya comprados con figuras de niños, pero con colores llamativos, utilizando colores fosforescentes. ujú, Entonces, bueno, la idea de ambientación es otra, ¿no? claro. No tanto que se utilicen esas láminas que se suelen comprar. Entonces, de por ahí parte. Hay que sugerir que en esos espacios de mantenimiento se pinten con colores sobrios de tal manera que le transmitamos al estudiante esa tranquilidad, esa serenidad para que logre los aprendizajes y que si es un espacio de matemática, tenga pues los materiales, lo que se requiere para matemática. Y si es un espacio de personal social, igual que se tenga las fuentes, que se tenga una línea de tiempo, que va a ayudar al aprendizaje. Nada más, Octavio, Gracias, quería maestra. intervenir en esta parte. Ok, muy bien, maestra. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso vamos a ver las condiciones emocionales. Y en este caso vamos a ver el clima escolar adecuado. Quienes hemos estado, bueno, todos hemos estado en aula, y a veces hemos vivido ambientes distintos en diferentes instituciones educativas y a veces algunas instituciones son conocidas por el clima escolar, por el clima, el ambiente, y decimos, no, en tal institución educativa, el clima escolar es terrible, ¿no? Y encontramos también comentarios que dicen, oye, pero en ese colegio se trabaja bien bonito, todo se lleva bonito, desde el director, directora, todos se llevan, chévere, decimos, ¿no? Entonces, miren, cómo a veces comparamos nosotros. Y seguramente hemos vivido esas experiencias nosotros. Ahora, así como se genera a nivel institucional, también dentro del aula se genera esos espacios o esos climas, ese clima, adecuado, ¿no? Entonces, el clima del aula es el ambiente emocional, social y relacional que se construye entre docentes y estudiantes. Ese es cuando hace un momento hablaba de las interacciones, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Cómo se interactúa docente-estudiante y entre estudiantes. Y va en la medida que esas interacciones sean positivas, sean adecuadas, sean afectivas, ese clima va a ser mucho mejor. Pero no solamente el clima de aula se refiere con nuestros estudiantes. El clima de aula también se construye con la familia. Recuerden que nosotros tenemos a los niños y que esos niños vienen de diferentes tipos de familia. Y entonces también ahí tenemos que generar el clima de aula, tanto con nuestros estudiantes, como también el clima del aula con con las familias, con los padres, con las madres de familia. A ver, yo como maestro, de repente me puedo esmerar en generar un clima adecuado con mis estudiantes, porque obviamente con ellos son los que mayor tiempo paso. Pero si no genero un clima igual con los padres de familia, probablemente lo que yo haga en la escuela
no sienta el apoyo de la familia. O lo que uno haga en la escuela, en la familia se deshaga. Entonces, por eso es importante que el clima del aula debe favorecer la seguridad, el sentido de pertenencia, la motivación para aprender, ¿no? Y si no, vamos a escuchar como en alguna ocasión leí en un texto que una madre de familia le decía a su hijo: hijito, tienes que ir al colegio, levántate, te estás haciendo tarde. Y el niño le decía: no, mamá, yo no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir al colegio. Pero hijo, tienes que ir. Pues no quiero ir, decía esta persona. Hasta que un momento la mamá le dice: mira, tú tienes que ir sí o sí por 3 razones. Primero, porque es tu responsabilidad. Segundo, porque tú tienes que ir y estar ahí en la institución educativa. Y tercero, porque tú eres el director de la institución educativa. Miren, colegas, con esto que les menciono es cuán importante es el clima escolar. Cuando el clima escolar no es bueno, ¿ustedes creen que hay la motivación para ir? No hay, colegas. Por eso que es importante el clima del aula. Entonces, ¿cuáles son sus componentes? Relaciones de respeto, afecto y empatía, ¿no? Normas de convivencia claras, resolución de conflictos de forma pacífica, donde se prevenga el bullying y otros tipos de violencia escolar, y donde se desarrolle y se promueva el sentido de pertenencia del grupo. ¿Qué nos dice el CENEP? Que el estudiante necesita sentirse seguro emocionalmente para poder arriesgarse en esta aventura hermosa de aprender y por tanto también equivocarse. ¿Qué nos dice la neurociencia? Dice que el cerebro bajo amenaza de miedo, ansiedad, humillación y etcétera, dice, activa mecanismos de defensa. Y esos mecanismos de defensa bloquean el aprendizaje. Por el contrario, un entorno emocionalmente seguro activa nuestro sistema límbico y facilita la atención, la memoria y la motivación. Miren, colegas, cuán importante son las condiciones emocionales. Por eso, que cuando un niño viene a la escuela y si nosotros no tenemos la capacidad de poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven, podemos estar ignorando muchos aspectos emocionales que nuestros niños traen. Vienen niños con problemitas de casa, como hemos visto en el caso, ¿no? Problemas con la familia. Y él estará pensando más en los problemas familiares que concentrándose en las actividades que el maestro haga. Por eso que el maestro cumple un rol fundamental acá, porque tiene que tener esa mirada acuciosa, esa fina mirada para poder identificar, poder detectar qué aspectos emocionales están teniendo nuestros estudiantes, cómo están llegando nuestros estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces este es otro aspecto importante que son las condiciones emocionales. Vamos ahora a las condiciones pedagógicas. Y cuando hablamos ya de las condiciones pedagógicas, nos estamos refiriendo a nosotros, ¿no? Como maestros, ¿cómo generamos esas condiciones? Miren, tenemos la participación activa de los estudiantes. Claro, como el enfoque es la centralidad de los aprendizajes y la centralidad de los estudiantes, es el centro del sistema educativo. Entonces el estudiante se tiene que convertir en el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Cómo lo va a hacer? Participando activamente, de manera reflexiva, de manera significativa. Nosotros tenemos que dar esa oportunidad para que ellos participen, pero a veces ocurre que cuando hay niños que quieren participar, y efectivamente hay niñitos que son muy participativos, pero ¿qué hacemos a veces? Ya, tú mucho participas, ya cállate, déjalo que participen el resto, ¿no? O si no, al toque le estamos
haciendo callar o silenciar. Esos aspectos no contribuyen, ¿no? Entonces hay que generar esas maneras de cómo nuestros niños pueden participar activamente en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Aspectos claves, bueno, trabajar siempre partiendo de situaciones, partiendo de problemas, partiendo de retos, desafíos, proyectos, etcétera. La construcción del aprendizaje es conjunta, por eso que es importante el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, trabajar en equipos de formación de grupos. Todavía hay instituciones educativas que lo sientan a los alumnos uno tras de otros y en filas y columnas. Entonces eso también ya tenemos que ir desterrando, debería haberse hecho desde hace mucho tiempo. Generar esas actividades con situaciones que sean auténticas, retadoras y que sobre todo esté conectado con los intereses de nuestros estudiantes, pues no, porque el niño le va a prestar mayor atención en la medida que sea de su propio interés. ¿Qué nos dice el currículo? Que el estudiante debe ser el actor activo en su proceso de aprendizaje, construyendo significados a partir de sus interacciones con el entorno. Y la neurociencia que nos dice que la participación activa, fíjense, dice, refuerza la plasticidad sináptica. O sea, esas neuronitas están trabajando cuando hay actividad este, de los estudiantes, hay esas sinapsis que se están produciendo y nuestras neuronas están trabajando a full y entonces el aprendizaje es más significativo porque está conectándose con aspectos que el estudiante conoce, con aspectos que está conociendo. Y si son de su contexto, con mayor razón todavía, ¿no? Entonces, de esta manera que dice, se consolida mejor esos aprendizajes en nuestra memoria de largo plazo, ¿no? Esas son las condiciones pedagógicas. También tenemos la otra condición pedagógica que está referida a la evaluación formativa y a la retroalimentación oportuna. Yo creo que esto es lo que más estamos trabajando últimamente y efectivamente, pues, ¿no? Lo que nosotros como maestros trabajamos la evaluación, pero para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Y a partir de esos aprendizajes, podamos nosotros también realizar retroalimentación oportuna, pero una retroalimentación de calidad, como hemos visto, ¿no? Una retroalimentación por lo menos descriptiva, apuntando a llegar a una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, ¿no? O sea, no se trata solamente de calificar, de poner un A, un B, un AD, o algunos ponen incluso con números, ¿no? 18A, 20A, 20AD, etcétera. Ya eso ya no, creo que ya no cabe, pero todavía hay docentes, hay maestros en algunas instituciones educativas que todavía se han quedado con ese enfoque. No, esto es importante porque permite, digamos, establecer criterios claros para la evaluación y que estos también deben ser compartidos con los estudiantes. Debemos seguir generando esos procesos de autoevaluación, que el mismo estudiante se autoevalúe, o de coevaluación, que se evalúe entre compañeros y nosotros también, hacer una heteroevaluación, no hacer una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento centrada en los aprendizajes de nuestros niños. ¿Qué nos dice el CENER? Que la evaluación tiene una función formativa, efectivamente, que permite comprender el proceso y el progreso de los estudiantes. Y desde la neurociencia nos dice que la retroalimentación adecuada mejora la motivación y la autorregulación, claves para considerar aprendizajes y fortalecer la metacognición. Entonces, maestros, estimados colegas, estas también son condiciones pedagógicas que repercuten, influyen o a veces determinan en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Otra condición pedagógica es el aprendizaje situado. Esto es importante, ¿no? ¿Qué entendemos por el aprendizaje situado? Es aquel aprendizaje que está articulado, que está vinculado con su contexto, con el contexto del estudiante. Entonces nos dice que el aprendizaje incluso es más efectivo cuando éste está conectado o articulado con la vida cotidiana del estudiante, ¿no? Sus intereses, con su realidad, etcétera.
¿Cuáles son esos componentes? Nos dice, debemos partir de situaciones reales o problemas del entorno cercanos al contexto del estudiante, donde se debe integrar también esos enfoques transversales, ¿no? Como los enfoques de derecho, de género, de ambiente, de interculturalidad, etc. ¿Qué nos dice el CENEP? Que el aprendizaje debe ser significativo y contextualizado para que sea funcional, es decir, para que sea útil y a la vez sea duradero, ¿no? Y la neurociencia nos dice que el cerebro recuerda mejor aquello que tiene sentido y eso nosotros lo vivimos. Aquello que nos interesa, aquello que nos gusta, aquello que nosotros le damos sentido, pues le prestamos mayor atención. Y cuando le prestamos mayor atención, nuestras funciones ejecutivas se activan. Y entonces logramos esos aprendizajes, se instalan en nuestra memoria de largo plazo y los recordamos cuando sea necesario. Entonces dice, los conocimientos conectados al aspecto emocional y cultural son más accesibles y transferibles. ¿No, maestros? ¿Sí están ahí, no, maestros? Acá estamos, Ahí está, presente. muy bien, maestro, muy bien. ¿Y algún comentario que puedan hacer, maestros, respecto a lo que estamos abordando? Un pequeño comentario A ver, maestro. ¿Cuál es su nombre, maestro? ¿De dónde usted no? desde la ciudad de Carhuaz, De Cristín la ciudad de Mejía. Carhuaz. Muy bien, maestro. En cuanto a las condiciones, tal vez esta condición pedagógica es el que está más próximo o más viable para nosotros poder orientar, ¿no? Porque depende prácticamente del cambio de actitud del docente para generar todas las condiciones de, por ejemplo, de poner como rol activo al estudiante en su proceso de aprendizaje. Ujú. Entonces eso implica cambio de paradigma, cambio de forma de de concebir el aprendizaje, ¿no? Cuando el niño o el sujeto que aprende hace, es realmente un aprendizaje pues muy significativo y duradero, ¿no? Así es. Eso tal vez es el centro de el quehacer pedagógico de nuestros maestros y también de nosotros para poder orientar. Gracias, maestro. Gracias por su participación. Y sería importante también rescatar, maestros, que nosotros, ya la neurociencia, si bien es cierto, es nueva, todavía tiene pocos años, pero tendríamos que también ya ir un poco mirando, ¿no? ¿Qué nos trae, qué nos aporta la neurociencia? Por eso que queríamos vincularlos estos aspectos, porque fácilmente nos podríamos haber quedado con la definición, los componentes y que nos dice el currículo. Pero lo hemos querido vincular con la neurociencia porque creo que es importante ver cómo es que el cerebro aprende. Y por muchos años y por muchas décadas nos hemos preocupado en que el estudiante aprenda. Y creo que esa es la razón de ser, obviamente. Pero no hemos podido todavía aprender. ¿Y cómo es que el cerebro aprende? Y en ese aspecto, la neurociencia nos está dando luces de cómo podemos aplicar digamos, estas líneas al aula, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la neurociencia? Dice, el cerebro recuerda aquello que tiene más sentido, ¿no? Y en cada una de las condiciones, la neurociencia también nos da algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, maestro. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces. Bien, otro aspecto importante son las condiciones organizativas, ¿no? ¿Cómo lo tenemos el orden en el aula? ¿Cómo está ordenado el aula? Este, el orden, la organización de los espacios, de los ambientes, no solo del aula, ¿no? No solo del aula, porque cuando hablamos de organización de espacios, también hablamos de la organización, por ejemplo, de nuestro hogar, de nuestra casa, ¿no? Cómo está organizada, cómo está ordenada. Y escuchaba a
jovencito, creo que es colombiano, que ha vivido mucho tiempo en el Japón, Yukoi Kenji, creo que él dice que el orden, la organización de los espacios es parte de la disciplina, ¿no? Entonces, en la medida como nosotros organizamos nuestros espacios, organizamos nuestro tiempo, organizamos nuestros recursos, vamos formando, digamos, acciones que demuestran disciplina, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque nos dice que el tiempo, el espacio físico y los materiales deben estar al servicio del aprendizaje activo, colaborativo, flexible, seguro. Sus componentes, tenemos acá, por ejemplo, espacios adecuados, creo que ya lo hemos mencionado, seguros, acogedores, ¿no? Esto en cuanto a aulas, a patios, bibliotecas, disponibilidad o disposición, perdón, disposición de los materiales educativos. Por otro lado, también la distribución del tiempo para diversas actividades, ¿no? De exploración, reflexión, creación. No todo es aula también, pues, ¿no? Hay que distribuir nuestro tiempo para que nuestras actividades de aprendizaje en algún momento se hagan en el aula, en otro momento en otro espacio, incluso si fuera posible gestionar a la institución para que se permita, ¿no? Salir fuera del aula o fuera de la institución educativa, obviamente teniendo los cuidados correspondientes, para que esos espacios sirvan de motivación, digamos, para el aprendizaje de nuestros estudiantes, o con el uso de las tecnologías, los materiales concretos, los textos, etcétera. ¿Qué nos dice, por ejemplo, en este aspecto el CENER? Dice el entorno físico, temporal y material debe ser planificado para promover aprendizajes de calidad. Y esto es importante. En este proceso de monitoreo que hemos tenido en esta primera ronda, nosotros que hemos salido y ustedes también seguramente se habrán podido percatar que hay algunas instituciones educativas, algunas aulas que hemos ido en el mes de junio, entre junio y julio, y todavía hemos encontrado algunos materiales que han trabajado con los niños desde el inicio del año escolar, ¿no? Y entonces eso creo que este, nos da una evidencia de que el maestro no está, tal vez, o maestra, no está eh, organizando, digamos, sus actividades de forma adecuada. Porque esos materiales, si bien es cierto, para su momento fue pertinente, pero una vez terminada la actividad, se tendría que planificar la siguiente y entonces estarían cambiándose esos materiales que se producen. Por otro lado, ¿qué nos dice la neurociencia? Dice, un entorno multisensorial, ordenado y sin distracciones excesivas, estimula la atención, reduce el estrés y mejora la memoria de trabajo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta respecto a las condiciones organizativas dentro del aula. Pasamos ahora a ver el tema de las condiciones sociales y culturales, ¿no? Y aquí es donde seguramente vamos a traer a la mente por qué la rúbrica 6 del MAT 5C, ¿no? Eh, y no es que nosotros es que estemos queriendo forzar, digamos, esta rúbrica, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, estimados maestros, también hay condiciones para poder observar este aspecto. Uno de ellos es, por ejemplo, la atención a la diversidad y el enfoque inclusivo.
que tiene todo un fundamento, no solo científico, teórico, sino también ahora en nuestro sistema educativo ya tiene, digamos, un respaldo legal. La Ley General de Educación, la 28044, ha sido modificada a través del Decreto Supremo 07, donde a través de este Decreto Supremo se ha insertado en la ley el enfoque inclusivo, que de alguna manera estaba ausente o presente, perdón, pero que necesitaba mayores precisiones. Y entonces a partir de ello, el año pasado, el 2024, sale una resolución viceministerial creando los servicios de apoyo educativo, ¿no? En educación básica regular. No solamente, a veces creemos que el enfoque inclusivo solamente es para educación básica especial, y en realidad no es así. El enfoque inclusivo es transversal. Y si es transversal, entonces está en educación inicial, en educación primaria, en educación secundaria, incluso maestros en educación superior. Podría decir incluso después de, porque ustedes sabrán, también hay una ley donde permite, por ejemplo, los incentivos en concursos públicos de acceso laboral para aquellas personas que tienen algunas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero ahora veamos en el caso de como condición de aprendizaje. Dice, la atención a la diversidad y el enfoque inclusivo reconoce las distintas formas de aprender, los ritmos de aprendizaje, las diferentes lenguas, las diferentes culturas, necesidades específicas y contextos personales. Nosotros sabemos, yo me acuerdo, permítame que les comente algo, yo hasta el tercer grado de primaria, bueno, cuando yo estudié no eran grados, se llamaban años. Entonces, hasta el tercer año de primaria yo estudié en la provincia de Payasca, ¿no? En la escuelita 88-155, seguramente la profesora Cristina, el profesor Pedrito, que visitan esos lugares deben conocer. Ahí estudié mis primeros grados de primaria. Y bueno, en Payasca, este, tenía buenas calificaciones, pero cuando ya me llevan a Chimbote y empiezo a estudiar en una escuelita de Chimbote, realmente yo no sabía de lo que la gente hablaba, de lo que el profesor hablaba. Y realmente me sentía, pero mal, mal, porque no entendía nada. Y encima de eso, los compañeritos se burlaban de mi persona, ¿no? ¿Y por qué se burlaban? Porque yo usaba yanques. Yo usaba mis yanquecitos y me iba al colegio con yanques. Y entonces me fastidiaban. Ellos seguramente lo hacían, pienso yo, de buena onda, ¿no? Por bromear, fastidiar, molestar, qué sé yo. Pero yo me sentía mal y entonces empecé a aislarme. Me aislaba, no me juntaba con los colegas, perdón, con los compañeros. Y eso, porque en el aula yo era como una persona rara, pues, porque todos eran de Chimbote y yo recién había llegado de la sierra. Y eso que se generaba, eso que lo he vivido en carne propia, se sigue dando en la actualidad. Se sigue dando en la actualidad. Conozco de una maestra que está trabajando con niños de primer grado, y ella comenta que tiene un niñito de la selva, ¿no? Tiene un niñito que ha venido de la selva. Y los de la selva tienen una característica propia de hablar. Y vean ustedes cómo los demás niños se burlan de él. Luego tiene un niñito que es israelita, ¿no? Su familia es israelita. Y ese niñito va con el cabello largo. Ellos no se cortan el cabello. Va con el cabellito largo, lo hacen su colita y encima le ponen ganchitos por los costaditos.
y entonces también de él se burlan. Y le dicen, oye, cuando él va a los servicios higiénicos, entra obviamente a los servicios de varones. ¿Y qué le dicen al resto? Oye, tu baño no es ahí, tu baño es allá, tu baño es en el de las mujeres. Entonces el niñito se pone a llorar. Miren ustedes, esa diversidad encontramos en el aula. Y entonces tenemos que atender, porque si bien es cierto, acá nos estamos refiriendo a las diferentes formas de aprender, sin embargo, niños con características diferentes se pueden ver limitados por esos aspectos que venimos comentando, por esas culturas distintas, por su lengua. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado porque en las instituciones educativas se siguen dando. Y a partir de ahí empieza después el bullying, las burlas, el maltrato psicológico, que hoy está muy, digamos, comentado, socializado, ¿no? ¿Cuáles son los componentes claves en este caso? Los ajustes razonables para estudiantes, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad o que tengan algunas dificultades del aprendizaje, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, los niñitos que tenían algún tipo de dificultad en su aprendizaje o eran identificados con niños con necesidades educativas especiales, así sea leve, todos iban a los centros de educación básica especial. Pero ahora con el enfoque inclusivo, a los niños que son leves o moderados, están incluyéndolo dentro de la educación básica regular, porque lo que se busca es incluirlos, incluirlos, para que él pueda desarrollarse como todos los demás, como un derecho. Por otro lado, también tenemos la valoración a la diversidad cultural, lingüística, social, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el CENED? Dice que todos los estudiantes tienen derecho a una educación de calidad sin importar las condiciones individuales y sociales que este niño tenga. ¿Qué nos dice la neurociencia? Dice que cada cerebro es único, por supuesto. Cada cerebro es único. Entonces dice, la enseñanza personalizada y flexible permite a más estudiantes a activar sus redes neuronales asociadas con la comprensión y el disfrute del aprendizaje. Entonces, maestros, esto es importante tenerlo en cuenta, las condiciones sociales, culturales, y poco a poco, pues no, yo sé que no es fácil, a veces los niños son bastante crueles, ¿no? Ellos no piensan en las consecuencias que pueden generar cuando se dirigen a un compañerito en forma de burla, ¿no? Y eso tendríamos que trabajar con nuestros maestros para que ellos generen estas condiciones adecuadas de no discriminación, de no marginación y de respeto a los ritmos de aprendizaje, a las culturas, etcétera. Otro aspecto importante son la relación dentro de las condiciones sociales y culturales, son esa relación que se puede generar entre la escuela, la familia y la comunidad. Siempre hemos hablado de esos tres aspectos, ¿no? Escuela, familia, sociedad. Y esto es importante porque la educación no es responsabilidad exclusiva del sistema educativo, en este caso de la escuela, sino es compartida con la familia, es compartida con las instituciones públicas, privadas o con instituciones de la sociedad civil. Es por eso que hay organismos que quieren trabajar en educación y a veces maestros. Ocurre que cuando a veces viene, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, se me ocurre, y va a la institución educativa y quiere coordinar con el director o directora para que hagan un proyecto en conjunto a favor de los estudiantes. O viene el Centro de Salud, ¿no? También igual a coordinar para intervenir. Y vienen de diferentes instituciones. Y entonces, a veces
decimos, pero tanto vienen que quieren hacer, quieren cumplir con sus trabajos, solamente quieren justificar su trabajo y vienen, lo ven al colegio como a las instituciones como un conejito de conejillos de indias y vienen acá y a veces nos incomodamos. Nos incomodamos porque no entendemos que la educación es compartida. La educación no solamente es exclusiva de la institución educativa, sino se comparte con la escuela, perdón, con la familia y también con otras organizaciones del Estado o de la sociedad civil. Entonces ahí, ¿cuáles son esos componentes que tendríamos que tener en cuenta? La comunicación y la participación de las familias. De allí, por ejemplo, las famosas escuelas de familia, otros le llaman escuela de padres, o las jornadas con padres de familia, ¿no? O los encuentros con familias. Es decir, las familias tienen un espacio importante aquí. Cuando la familia, la escuela, la comunidad trabajan en conjunto, entonces el aprendizaje de nuestros estudiantes de alguna forma estamos garantizando, ¿no? Este, ¿Qué nos dice el CNE? Que la comunidad educativa debe promover alianzas estratégicas con la familia y con otros actores sociales. ¿Qué nos dice la neurociencia? Que los niños aprenden mejor cuando sienten que su entorno, es decir, su familia, la comunidad, etcétera, valora y apoya sus procesos educativos, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también, estimado maestro. ¿Sí están ahí, no, maestros? ¿Aló? ¿Llamando de aquí para allá? No, sí, estamos. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto? Sí, sí, claro que No. sí. A ver, maestro. Maestro Teodorico, creo es, ¿no? Buenos días, maestro Vada. Ah, esa voz es inconfundible, maestro. Gracias, gracias por tener presente y reconocer mi voz. A ver, maestro, escuchamos. Maestro Vadas, sí, lo que está exponiendo es interesante y estoy muy, muy atento, más que otras veces quizás. Eh, pero al mismo tiempo también voy reflexionando, ¿no? O sea, se está hablando bastante sobre cómo la neurociencia está aportando a la educación, Ujú. ¿no? Y al mismo tiempo también veo, eh, o sea, en estos 2 últimos años sobre todo, el Ministerio de Educación está compartiendo cursos de formación, ¿no? Y respecto a lo que es la neurociencia y sus aportes a la educación y también pues lo que es las metodologías activas. Así. Y como una oportunidad tan linda y diría también gratis, acá como a mis colegas les digo, pucha, que a ustedes les gusta pagar a otras entidades que supuestamente les capacitan, claro, lo importante creo que es que les dé el certificado, les digo, no sé, como en broma, ¿no? Pero esa broma va al serio. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo en el Power BI de los cursos que nuestros maestros de la región están llevando, ¿no? Por ejemplo, a estos cursos de formación, a lo que es la lectoescritura, no, es competencia lectora, discúlpeme, la competencia lectora, se han inscrito 1.519, así exactamente en la región, pero de los cuales, por ejemplo, los neurorecursos, ¿cuántos han descargado? Son 84, Wow. 84 de la región, ¿no? O sea, le estoy preguntando, pero entonces, ya pues también la teoría nos dice, ¿cuándo aprendemos? Cuando el aprendizaje es significativo. ¿Y cuándo va a ser significativo? Cuando también pues vamos a tener nociones anteriores, cuando esto tiene pues o sea, una base en la cual se sustenta lo que alguien nos está diciendo, ¿no? Entonces, los saberes previos es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros maestros entiendan esto lo que nos están diciendo, ¿no? También desde la región podríamos pensar quizás estrategias para que
estas oportunidades no se pierdan, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de los cursos de formación que está dando el Ministerio de Educación. Y así podríamos hablar el mismo lenguaje todos, y todos debemos apuntar pues a la transformación de la educación, ¿no? Y de verdad es preocupante esta situación. Eso es lo que quería hacer mi comentario. ¿Por qué? Porque hacía bastante referencia a la neurociencia, y si no tenemos pues conocimientos previos, o si nuestros colegas no tienen estos conocimientos previos, va a ser bastante difícil que entiendan lo que usted nos está compartiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Teodorico, y un saludo hasta Chata. Bueno, gracias. Sí, ¿no? Soy viático, estás de vacaciones. Escucho por ahí algunas voces que creo que quieren participar, o está filtrando. Es una broma, tú sabes que yo soy bromista. Akira quiere participar. A ver, maestro Akira, le escuchamos. Perdón, estaba acá atendiendo en la oficina. Ya. ¿No va a participar entonces? Todavía no, profesor Octavio, termina. Ok. Listo, maestro Teodorico, sí, efectivamente usted tiene mucha razón. Hay cursos, hay programas formativos gratuitos que lo ofrece tanto Perú Educa como el CIFODS, y que a veces dejamos de pasar esas oportunidades, ¿no? Y es más, si son gratuitas, pero hay un dicho, dice, ¿no? Que lo gratuito no lo valoramos, ¿no? Por eso que nos gusta pagar, pues. Nos gusta pagar, y cuando pagamos a veces salimos, no me gustó ese curso, no me gustó ese programa, no estuvo bien, por las puras he pagado, a veces renegamos incluso. Pero efectivamente hay cursos muy importantes, y justamente ahora con estos programas formativos que está implementando el CIFODS, son importantes. Usted hacía referencia, por ejemplo, a los recursos neuroeducativos, creo que era, algo así. Los neurorecursos. Los neurorecursos, exacto. Sí, ahí, por ejemplo, lo que pasa es que cuando terminan el módulo, continúan y pasan al otro, y a veces esos neurorecursos pasan por desapercibido, ¿no? Entonces, no sé si no se dan cuenta, no se han dado cuenta, por eso es que no lo descargan, porque esos neurorecursos está prácticamente el fundamento teórico de toda la neurociencia y su aporte a la educación. Sería bueno en todo caso que se promueva, como usted dice, ¿no? Desde las UGELs, incluso desde la DRE podría ser también, ¿no? Sino que como el CIFOS atiende mayormente a los docentes de instituciones educativas, del cual nosotros también nos podemos inscribir, pero sería importante que se siga promoviendo, motivando, más que promover, motivando a nuestros maestros para que sigan participando de estos grupos, de estos cursos. Muy bien, maestro, entonces vamos a continuar. Gracias, esto era para saber si efectivamente estamos ahí, y sí están ahí, me doy cuenta. Muy bien, ahora sí vamos a pasar ahora a las condiciones institucionales, ¿no? Y esto tiene que ver con la gestión escolar, porque también es una condición importante. La gestión escolar, la gestión institucional, como el equipo directivo, directores, subdirectores, de repente coordinadores pedagógicos, qué sé yo, etcétera, como ellos, como responsables de la dirección escolar, generan esas condiciones adecuadas para el aprendizaje. Entonces acá nos dice, por ejemplo, que la gestión escolar organiza y articula los recursos humanos, materiales y pedagógicos para crear un entorno favorable. Por otro lado, una gestión efectiva promueve el liderazgo pedagógico, garantiza las condiciones adecuadas, creando un clima escolar positivo, con participación de la familia. Decíamos, maestros, que esto es importante porque de verdad que no se puede trabajar en un ambiente hostil, en un ambiente donde a veces hay pugnas, hay revanchismos, a veces hay mucho egoísmo, entre compañeros de trabajo no nos vemos bien. Y eso que podemos decir, no, pero eso es a nivel de docentes o a nivel de personal
de la institución, pero eso influye en los estudiantes. Yo recuerdo una experiencia, permítanme un minuto. Dos docentes, una docente mayor, mujer y un docente varón, en una institución educativa. Yo no sé por qué razón, pero se tenían entre los dos esa ojeriza que no se querían ni ver entre ellos, y a veces en las reuniones de docentes sacaban a relucir esas discrepancias, pero ya no eran discrepancias de carácter personal, de carácter laboral o profesional, sino ya eran discrepancias de carácter personal. Y en una ocasión, mientras yo me dirigía a mi aula, escuchaba a uno de ellos que se dirigía a los estudiantes, hablando en contra del colega. Miren, generando conflicto, oponiendo a los estudiantes en contra del otro docente. Lamentablemente todavía hay algunos maestros que tienen esta cultura, esta costumbre, ¿no? Y eso genera pues malestar. Imagínense ustedes cuando el otro docente entraba al aula. Ya el estudiante ya lo mira diferente, ¿no? Lo ve distinto. Aunque los estudiantes se podrán formar opiniones personales, pero ya el clima ya no es el mismo, ya no es el adecuado. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes, a veces sin querer, pueden ponerse a favor de un docente. Otro grupo puede ponerse a favor del otro docente. Y de repente, por querer estar a favor de uno o del otro, puede entre ellos mismos generarse también conflicto. Entonces, miren lo que se genera, lamentablemente, ¿no? Eso es cuando es generado entre docentes, pero también a veces el mismo director o directora genera condiciones inadecuadas en la institución educativa. Cuando es déspota, autoritario o descuidado, le llega, como decimos comúnmente, deja ser, deja pasar, no hay una intervención, no hay un control. Entonces la institución educativa pues se convierte en un caos donde todo el mundo hace lo que quiere y eso no está bien. Por eso es importante que el equipo directivo lidere lidere adecuadamente la institución educativa, ¿no? Donde promueva la convivencia escolar adecuada entre todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Entre docentes, personal administrativo, personal de auxiliar, que todo, incluso los padres de familia, ¿no? A veces hay algunas instituciones educativas, por ejemplo, que celebran aniversarios y el aniversario solamente lo hacen con docentes y directivos. El personal de servicio, el personal de apoyo, el personal de logística, por un lado, ¿no? Se van al almuerzo institucional solamente docentes y directivos. El personal administrativo se queda, no son participativos, no lo participan, etc. Y entonces, eso genera resentimiento, no genera identidad, porque ese personal no se compromete con las actividades de la institución, etc. Todo eso genera un clima inadecuado en la institución educativa. ¿Qué nos dice el CENEP? Dice, el CENEP sostiene que la gestión escolar debe estar centrada en los aprendizajes, promoviendo una cultura de mejora continua, liderazgo pedagógico y participación activa de la comunidad educativa. Y desde la neurociencia que nos dice, una gestión escolar adecuada crea entornos emocionalmente seguros, previsibles y estimulantes, fundamental para que nuestro cerebro aprenda. ¿Ven? Entonces, importante también tener en cuenta este aspecto sobre las condiciones institucionales.
Bien, hasta aquí hemos visto las condiciones que favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a abordar rápidamente en el tiempo que nos queda, así como hay factores que favorecen el aprendizaje, también hay algunas barreras que la obstaculizan. Vamos a ver cuáles son esas. Por ejemplo, partamos de esta definición, ¿no? ¿Qué cosas son las barreras educativas? Son condiciones, son factores, son actitudes que limitan o impiden el acceso, la participación y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y es algo importante lo que dice lo siguiente. Las barreras pueden estar en el entorno, en las prácticas pedagógicas, en la sociedad, en la familia, incluso en las condiciones individuales de los estudiantes. Pero el currículo nacional nos dice, bajo el enfoque inclusivo, que las barreras educativas no son los estudiantes, no están en los estudiantes, sino que estas, dice, se generan en los sistemas educativos que no se adaptan a la diversidad. Pero, profesor, ¿cómo no va a estar en el estudiante si yo tengo un niñito que es sordito? La condición está en él. Él tiene la limitación. ¿O cómo va a ser posible que un estudiante cieguito esté en el aula? La condición está en él, decimos, no en el sistema. Ok, muy bien. La condición física lo tendrá el alumno, es cierto. Pero como sistema educativo, ¿cómo respondemos a esas características? Entonces, ¿cómo podríamos, diríamos, abordar esa barrera que tiene el estudiante? El sistema educativo entonces tendría que, para responder a esa barrera, tendría, por ejemplo, que producir seguramente material adecuado, material pertinente para atender esa barrera, para apoyar a ese niño a superar esas situaciones, ¿no? Y claro, es bastante complejo verlo así, ¿no? Fácil es hablar, pues profesor, diríamos, ¿no? Fácil es hablar. Lo que tenemos que entender es que efectivamente la condición o la barrera, las barreras educativas están fuera del estudiante y que más bien es el sistema educativo que tendría que adecuarse a esas condiciones que presentan nuestros estudiantes. Es lo que nos dice el enfoque inclusivo. Entonces vamos a ver cuáles son esas principales barreras. Tenemos barreras actitudinales, por ejemplo, ¿no? Y esas están relacionadas con los prejuicios, con los estereotipos, los estigmas que nosotros en realidad lo generamos, ¿no? Por ejemplo, cuando discriminamos por género, por raza, por discapacidad, por pobreza, etcétera, ¿no? Son condiciones, son barreras actitudinales. Cuando tenemos baja expectativa sobre nuestros estudiantes, uy, ¿qué voy a lograr con estos estudiantes? ¿No? Uy, ¿qué tipo de estudiantes me han dado a los peores, me han dado a los más malcriados? Decimos a veces, y esas son las expectativas que tenemos de nuestros estudiantes, bajas expectativas. Esa es una barrera, por ejemplo, porque no estamos reconociendo el potencial que podemos hacer con ellos. Recordemos la historia de Thomas Alva Edison, ¿no? Él fue expulsado por su maestra del colegio, ¿no? Y le dieron una carta, ¿no? A su mamá, al niño para que lo entregara a su mamá. Su mamá leyó la carta, pero no le dijo al niño qué es lo que decía la carta, sino simplemente le dijo, hijito, la escuela no tiene las condiciones para tu alto nivel de conocimiento que tienes. Y este niño fue educado por su mamá. Y nosotros sabemos ahora quién es Tomás Alva Edison, ¿no? Uno de los más grandes inventores que ha tenido la historia humana. ¿Por qué? Por las expectativas que podemos tener. ¿Quién sabe que en esa aula
estemos educando a un, no quiero decir congresistas, pues, pero quiero decir de repente a un personaje importante, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro aspecto importante también es la falta de empatía, la poca sensibilidad que podemos tener a las diferencias individuales, ¿no? Entonces, son barreras actitudinales. Y si son actitudinales, son actitudes, estas actitudes podemos cambiarlas, las podemos revertir con un poco de reflexión, de sensibilización, podemos lograrlo. Estas barreras impactan en los estudiantes a través de la desmotivación, no quieren ir al colegio, bajan su autoestima, hay una exclusión emocional, los niños no quieren ir a la escuela, no, yo no voy porque los compañeros se burlan de mí, yo no voy porque la maestra no me presta importancia, no quiero ir a la escuela porque la maestra me trata mal, me grita, me separa, me aísla, me manda al rincón, etc. Ese es el impacto que podemos generar con estas barreras actitudinales en nuestros estudiantes. Por otro lado, también tenemos las barreras pedagógicas, ¿no? Que se refiere a las prácticas de los docentes que no consideran la diversidad y lo tratamos a todos los niños como si fueran cortaditos con la misma tijera, ¿no? No consideramos las diferentes formas de aprender, no respetamos su ritmo de aprendizaje y no tenemos en cuenta esas características diferentes que tienen los niños, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tendremos que hacer? Usar metodologías, perdón, estos maestros todavía siguen usando metodologías tradicionales, homogéneas, no se adapta el material a las características de los estudiantes, ¿no? La evaluación a veces es punitiva, ¿no? Sancionadora, no considera el proceso del aprendizaje, etc. Entonces ahí tenemos dos barreras, actitudinales y barreras pedagógicas. Luego tenemos las barreras comunicacionales, ¿no? Que es la dificultad en el uso y la comprensión de los lenguajes necesarios para acceder al aprendizaje. Y este es un tema importantísimo que también lo he vivido en carne propia, maestro. Miren, yo no hablo quechua realmente, pero ¿saben dónde me nombré yo? Me nombré en la provincia de Acobamba, en el distrito de Rosario, en el anexo de Pucacruz, en el departamento de Huancavelica. Y en este anexo de Pucacruz, en el Colegio Inca Garcilaso de la Vega, el 100% de estudiantes hablan quechua y castellano. Entonces yo sí tenía dificultad, por ejemplo, para comunicarme con ellos. Bueno, ellos no tenían la dificultad, la tenía yo, porque ellos sí entendían el castellano, pero yo no entendía el quechua. Y ese es un problema. Por eso que ahora, inclusive con esta modalidad del enfoque intercultural, se busca, pues, ¿no? Que el docente que va a trabajar en una institución E y B maneje el idioma. Porque es injusto, pues, realmente es injusto que vayamos a trabajar en un lugar donde no manejamos el idioma materno del niño y querramos nosotros imponer el nuestro. Y eso no es correcto. Entonces ahí hay ausencia de apoyos para estudiantes con discapacidad auditiva, por ejemplo, o visual, uso exclusivo del idioma español en contextos de lengua originaria, o la información no es clara o poco accesible, ¿no? Esas son las barreras comunicacionales. ¿Y cuál es el impacto? La exclusión en el proceso comunicativo y del aprendizaje. Luego tenemos las barreras físicas o arquitectónicas. Ya vamos a terminar, maestros, unos 5 o 10 minutitos más y acabamos. Estas barreras físicas o arquitectónicas impiden el acceso, el desplazamiento y el uso del espacio físico escolar, ¿no? A veces, en la institución educativa donde trabajé como directivo, llegó un niñito así como ven en la fotografía con silla de ruedas. Y saben, la institución educativa tenía varios altibajos, desniveles, tenía desniveles y con graditas. Entonces, el tema era que sus compañeritos inicialmente lo ayudaban a bajar por las graditas con la silla de ruedas, pero no era, y el colegio no tenía rampas. Felizmente que hay este programa de mantenimiento de locales escolares
y con el comité acordamos, bueno, crear, construir rampas, ¿no? Para estos niñitos. Miren, si no hubiera sido por ese niñito que llegó con estas características, seguramente no lo hubiéramos hecho esas rampas, ¿no? A veces esperamos tener todavía el caso para recién empezar a hacer las cosas. Entonces, ahora ya las construcciones modernas de las instituciones ya se están haciendo con todas estas previsiones, ¿no? Entonces, miren, estas barreras físicas, hay escuelas sin rampas, servicios higiénicos solamente accesible para los estudiantes, de comillas normales, digamos así, mobiliario inadecuado, incluso, ¿no? Hay mobiliario para, solamente la mayoría son para los que son diestros, ¿no? Pero para los que son zurdos, el zurdito tiene que voltearse todavía para poder escribir. Y eso también no es correcto, ¿no? Debería haber también mobiliario adecuado para ellos, ¿no? Espacios sobrepoblados, peligrosos, efectivamente, a veces las aulas, como lo decía Adam, son pequeñitas, de 4 por 5, 20 metros cuadrados, que es una aula chiquitita, ¿no? Y encima a veces lo saturamos de estudiantes. O también en zonas urbanas donde las aulas son un poco más grandes, pero también le metemos 38, 40, 42 alumnos. Y eso ya también se convierte en antipedagógico, incluso peligroso, ¿no? Peligroso, porque ante un movimiento sísmico, un movimiento telúrico, esos niños que están ahí prácticamente hacinados, corren el riesgo por querer salir, podrían tropezarse, caer y el resto podría incluso pisotearlo, ¿no? Muy bien, esto pues dice, limita la autonomía y la participación activa de los estudiantes. Y por acá, las barreras contextuales o socioculturales son factores del entorno social, familiar o económico que dificultan el aprendizaje, ¿no? Ahí tenemos la pobreza, el trabajo infantil, la violencia familiar, son obstáculos. Falta de apoyo familiar o el desinterés, las brechas de género, prácticas culturales excluyentes. ¿Esto qué impacta? En el ausentismo, bajo nivel de aprendizaje, repitencia o abandono del sistema educativo. Luego tenemos las barreras tecnológicas también, pues, ¿no? Y de acceso a la información, ¿no? Cuando falta recursos digitales o habilidades tecnológicas, la escasa o nula conectividad, falta de dispositivos, recursos digitales, incluso, ¿no? Una limitante también es que a veces nosotros mismos, los maestros, tenemos serias dificultades en el uso y manejo de herramientas tecnológicas. Eso genera un impacto de las brechas de acceso al conocimiento y oportunidades. Como conclusión, queridos maestros, y con esto ya voy terminando, vemos entonces que las condiciones para el aprendizaje son factores físicos, emocionales, sociales, pedagógicos, organizativos o institucionales que crean un entorno adecuado para que todos nuestros estudiantes aprendan. Y lo recalco, aprendan, porque esa es la razón del derecho a la educación, el aprendizaje. La presencia de estos factores garantiza la inclusión, el bienestar y mejores resultados educativos. Sin ellas, dice, el aprendizaje se ve limitado. Por otro lado, las barreras del aprendizaje no están en los estudiantes, como lo hemos visto, sino en las formas en las que el sistema educativo responde o no a esa diversidad. Entonces, superarla requiere una transformación en la cultura escolar, en las prácticas pedagógicas y en la gestión educativa, con un compromiso ético por el derecho a la educación. Por tanto, el reto no es adaptar al estudiante al sistema educativo, sino transformar el entorno escolar para eliminar esas barreras y brindar igualdad de oportunidades para que todos aprendan. Estimados maestros, he querido ajustarme al tiempo, era de 9 a 11, son 10:56, tenemos 4 minutos todavía, voy a dejar de compartir y queridos maestros, si hay algunos comentarios que ustedes puedan hacer, algunos aportes, estamos para escucharlos
yo he dado por concluido la exposición de este tema sobre las condiciones para el aprendizaje. Gracias, maestros. Listo. Más bien, si hubiera alguna pregunta, algo que aclarar, bueno, y por favor, solamente voy a orientar a que he compartido nuevamente el link de asistencia. De todos los que estamos acá en sala, hay que registrarla y registrar la asistencia. Ya. Usted ha generado un registro, diga, maestra. Ya, está bien. Sí, ya lo Ok, generé, Octavio, desde el listo. inicio, para que se Está bien, registren maestra. todos. Gracias. Yo también había generado, pero me Ya, había olvidado de para la tarde, compartirlo. para la tarde. Ya, listo. Listo. Entonces, sí, maestros, registren su asistencia allí que la maestra ha compartido. Sí, Y bueno, si no hay más participación, no sé, colegas, hemos tenido 43 participantes, nos hubiera gustado que estén los aproximadamente 60, pero bueno, lo importante es que con ustedes empezamos con con esta ronda, digamos, de asistencias virtuales. En la tarde tenemos también una asistencia ya esta vez con la maestra Cecilia a las 3. A esa hora nos estaremos nuevamente volviendo a conectar. Y mañana también tenemos otra asistencia con la maestra Oliva, ¿no es cierto? sí, sí, Octavio, pero maestros, entonces yo creo que no habiendo más preguntas, vamos a dar por finalizado esta asistencia técnica virtual. Solo queda invitarlos, por favor, muy puntualmente a las 3 de la tarde. Vamos a trabajar de 3 a 5, de 3 a 5 de la tarde ya en un tema que netamente pedagógico, puesto que hoy día, en un primer momento, lo que hemos querido abordar es que primero establecer las condiciones para que se desarrollen los aprendizajes, que es importante tenerlo en cuenta, puesto que si no aseguramos estas, a veces es un poco difícil que los aprendizajes se den. Entonces, la invitación está hecha, solamente queda despedirnos y irnos a almorzar para luego retornar a las 3 en punto de la tarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, maestro. El maestro Jorge Corsino nos dice que en la tarde también hay una capacitación del refuerzo escolar. ¿Qué hacemos ahí, maestro? ¿Mm? ¿Para todos para todos los especialistas? Sí, solamente para se va a realizar la grabación de la asistencia técnica de refuerzo escolar. Yo los invitaría acá a participar en este espacio, por cuanto vamos a tener que dialogar bastante entre todos los especialistas, porque acá no es que solamente el especialista DRE va a transmitir o va a brindar la asistencia técnica en un monólogo. Todos somos especialistas y todos vamos a construir para que también de esta manera, pues, se transmita a nuestros docentes, a nuestros directivos en las UGELs, lo que venimos trabajando como especialistas de la región. Entonces, la grabación de refuerzo escolar se va a compartir en el grupo SIMO, siempre lo compartimos, para que ustedes lo puedan eh, escuchar e implementar en ANCAS. Muchas gracias. Entonces nos vemos a las 3 de la tarde. Ok, muy bien, maestros, muchísimas gracias. Sí, el material se les va a compartir, maestros, no se preocupen. Lo vamos a estar haciendo llegar en los materiales que se va a tratar en esta asistencia técnica, los vamos a hacer alcanzar al final es decir, después de que se concluya, ¿no? Muy bien, maestro, muchísimas gracias. Entonces será hasta las 3 de la tarde del día de hoy. Hasta ese entonces nos volvemos a encontrar. Gracias.